En el siguiente video lo que vamos a hacer es resolver un problema asociado a función cuadrática. Para ello primero vamos a recordar, además de verlo al problemita, recordar algunas cuestiones que tenían que ver con la teoría de la función cuadrática. Primero al problemita, problema típico conocido, habla de una función de una población, la función representa una población de iguanas introducidas en una isla que después empieza a extinguirse por falta de alimentos, dice el problema. Esta es la función donde f de t es la cantidad de iguanas y t representa el tiempo que transcurre para las iguanas dentro de esa isla en años. Se pide calcular la cantidad inicial de iguanas, el tiempo para que la cantidad de iguanas sea máxima, cuál fue la población máxima justamente de iguanas, el b es el tiempo para que la población sea máxima y el c es cuál es la población máxima, cuidado que son dos cosas distintas, y el d el tiempo que transcurrió hasta que se extinguieron las iguanas. Recordemos algunos detallecitos teóricos. Primero, la forma de polinomio o la forma polinómica que tiene la función cuadrática, como habitualmente la trabajamos más comúnmente, es y igual a x cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales siempre y a es un valor que siempre debe ser distinto de 0. Desde a podíamos obtener algunas características que tenían que ver con la parte gráfica y con el valor máximo o mínimo de nuestra función. Cuando a es un número positivo, la función se dice que es cóncava hacia arriba o cóncava simplemente, y el vértice es el mínimo valor que toma la función. Y cuando a es negativo, la función se dice que es cóncava hacia abajo o convexa simplemente, y el vértice, ese puntito donde las dos ramas de la parábola se unen, pasa a ser el máximo valor que toma la función. Esto es importante recordarlo porque cuando resolvemos un problema asociado a función cuadrática, cada vez que aparecen las palabras o los términos máximo o mínimo, automáticamente tengo que acordarme de el vértice, las coordenadas del vértice puntualmente. Además, la función cuadrática tiene dos raíces o puntos de contacto, así como máximo con el eje horizontal o con el eje X, que los podíamos obtener mediante esta formulita, la formulita de Bhaskara o la fórmula resolvente, y el vértice puntualmente, que es un punto en el plano también que pertenece a la gráfica, que lo podíamos obtener mediante estas dos expresiones, la coordenada X del vértice con la expresión menos b sobre 2 por a, yo lo llamé p simplemente para no escribir después tanto acá, y la coordenada y del vértice que la obteníamos reemplazando este valorcito p en la función original con la que estábamos trabajando. Esto me permite encontrar el máximo o el mínimo, que es el vértice. ¿Está bien? Ahora, gráficamente, nuestra situación puntualmente debiera ser algo así. ¿Sí? Al graficar la función cuadrática tenemos las dos raíces. En el caso del problema, las dos raíces representan tiempo, porque en el eje X estaría el tiempo. En el eje Y la cantidad de iguanas nos estaría quedando aproximadamente un gráfico como este. Tiempo para cantidad máxima de iguanas y cuál es la cantidad máxima de iguanas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Calcular raíces, coordenadas del vértice y cantidad inicial de iguanas también para nuestro problema. Si bien el problema no pide que lo grafiquemos, a veces el grafiquito por ahí, aunque sea así un esbozo rápido, ayuda un poquito a poder ver lo que necesitamos. Vamos con el primer punto entonces, el punto A de nuestro problemita. El punto A pide que calculemos la cantidad inicial de iguanas. ¿Sí? Vamos a ir escribiendo algunos detallecitos acá para no olvidarnos. Cantidad inicial. Entonces, para la cantidad inicial, recordemos nuestra formulita. F de t era, no era f de x, f de t, menos 4t cuadrado más 24t más 160. Si lo que quiero es calcular la cantidad inicial de iguanas, tengo que recordar que en el momento inicial, ¿sí?, de cualquier situación o experimento, como en este caso, el tiempo inicial corresponde siempre al valor 0. En este caso, t es 0 años porque t representa el tiempo en años. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el valor 0 y reemplazar en la función. Entonces, f de 0 va a ser menos 4 por 0 al cuadrado más 24 por 0 más 160. Estos dos valores, por estar multiplicados por 0
se van a absorber. Entonces lo que nos queda finalmente es que la cantidad inicial de iguanas, ¿sí? La cantidad de iguanas en el año 0 es de 160. Vamos a agregar acá la IG de iguanas. Esta es entonces la respuesta al punto A. Inicialmente habían 160 iguanas, es decir, si lo traemos al gráfico, el punto inicial, que coincide justamente siempre, ¿sí?, en la función cuadrática con C en este caso, acá tendríamos a nuestras 160 iguanas. Fíjense que el gráfico entonces, si lo graficáramos, tendría sentido solamente a partir de acá. Acá empieza la introducción de iguanas en la isla, 160 originalmente, empieza a crecer la cantidad, llega al máximo y después empieza a disminuir hasta extinguirse nuevamente acá, sobre el eje X, donde la cantidad de iguanas sería 0. Vamos al punto B entonces ahora de lo que nos pedía el problema. El punto B pedía tiempo para que la cantidad de iguanas sea máxima, ¿sí? Entonces tenemos que calcular tiempo para que nuestra cantidad de iguanas, f de t, sea máxima. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta palabrita máximo hace rápidamente referencia al vértice. Y como el vértice tiene dos coordenadas, una en X y una en Y, ¿sí?, una horizontal, una vertical, el tiempo corresponde a la horizontal. Entonces lo que primero vamos a hacer es calcular, vamos a llamarle t ahora, el tiempo para el vértice, ¿sí?, o la coordenada horizontal del vértice, que sería el tiempo para que la cantidad sea máxima. Lo vamos a calcular con la expresión menos b sobre 2 por a. En nuestra formulita, a vale menos 4, b vale 24 y c vale 160. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Reemplazar simplemente estos valores. T entonces va a ser igual a menos 24 dividido 2 por menos 4. 2 por menos 4 es menos 8, menos 24 dividido menos 8. Nos queda entonces un tiempo que es de 3 años. Respuesta al punto B entonces, en 3 años la cantidad de iguanas llegó a ser máxima en la isla. Si vuelvo al grafiquito que teníamos acá entonces estaría el 3. Transcurrieron desde que inició el experimento hasta la cantidad máxima 3 años. Ahora vamos a calcular cuál es la cantidad máxima que le corresponde a la otra coordenada del vértice, que está asociada en nuestro problemita al punto C. Para el punto C entonces lo que vamos a hacer es, como necesitamos calcular la cantidad máxima de iguanas, ¿sí?, f de t máximo, vamos a reemplazar el tiempo en que la cantidad de iguanas llegó a ser máximo en nuestra función. Entonces nos va a quedar f para 3 va a ser igual a menos 4 por, vamos a ir poniendo colorcito acá, 3 al cuadrado más 24 por 3 más 160. Y vamos a resolver simplemente esta expresión. Calculadora en manos, entonces la cantidad de iguanas a los 3 años va a ser menos 4 por 9 más 24 por 3 más 160. Y con eso tendríamos entonces la máxima cantidad de iguanas, que es 196 iguanas. Ojo acá, porque una cosa es calcular el tiempo para la cantidad máxima de iguanas y otra es la cantidad máxima de iguanas. Teóricamente los dos valores están asociados al vértice, pero esta es la variable independiente, mientras esta es la variable dependiente del vértice. Esto sería X para el vértice, esto sería Y para el vértice. En nuestro caso es años para la máxima cantidad de iguanas y la otra coordenada es la cantidad máxima de iguanas, ¿sí? Cuidado que son dos detallecitos distintos ahí.
Y por último nos pide el tiempo para la extinción. Si lo que tenemos que calcular es tiempo de extinción, ojo con este detalle. Primero, si estoy hablando de extinción de la especie, quiere decir que la cantidad de habitantes de la especie llega a ser 0. Si recordamos dentro del trabajo con funciones y las ecuaciones, las raíces son los valores que hacen que toda la función valga 0. Entonces, para saber cuándo hay 0 iguanas, vamos a poner acá, 0 iguanas, tengo que tener en cuenta entonces que la función, la cantidad de iguanas según el tiempo o para un cierto tiempo debe ser 0. Entonces, ¿qué voy a calcular? Las raíces. ¿Cómo calculo las raíces de una función cuadrática? Utilizando la fórmula resolvente o fórmula de Bhaskara. Recordamos en nuestra fórmula A, porque necesitamos los tres valores, es menos 4, B es 24 y C es 160. Vamos entonces a calcular las raíces que nos van a permitir encontrar el tiempo de extinción. T sub 1, T sub 2, menos B. B era 24 positivo, entonces vamos a escribir menos 24, más menos raíz cuadrada de 24 al cuadrado, menos 4 por A que vale menos 4, por C que vale 160. Todo esto va a estar dividido entonces 2 por menos 4. Seguimos aquí abajo, menos 24, y lo que está ya en el radicando y la raíz, podemos resolver todo directamente. Lo pueden hacer por partes o utilizar directamente la raíz cuadrada y escribirlo todo completo en la calcu, como quieran. Si lo quieren hacer todo completo en la calcu, tendríamos que escribirlo de la siguiente manera. Raíz cuadrada de paréntesis. Tengo 24 al cuadrado menos 4 por A, que también vale menos 4, ¿sí? Por C, que vale 160, y cierro el paréntesis que abrimos inicialmente para indicarle a la calcu que resuelva primero todo el radicando y después que haga la raíz. Y eso nos da un valor de 56. Entonces acá reemplazamos por 56 dividido menos 8. A partir de acá entonces vamos a sacar nuestros dos valores, T sub 1 y T sub 2, que representan los tiempos en que la cantidad de iguana era 0, que son raíces de nuestra función. Primero con la suma, menos 24 más 56 dividido menos 8, y después con la resta, menos 24 menos 56 dividido menos 8. El primero entonces, acuérdense de resolver primero la suma, menos 24 más 56, después dividir por menos 8, nos va a dar menos 4. Ahora vamos a ver qué pasa con este menos 4 dentro de nuestro problema. Y el último va a ser menos 24 menos 56 dividido menos 8. Acuérdense de resolver primero la suma en este caso y después dividir. Y nos da 10. Un detallecito. ¿Cuál de los dos valores? Si bien los dos valores son raíces de la función con la que estamos trabajando, tengo que tener en cuenta lo siguiente. Este menos 4 estaría indicando, a ver, lo traigo al gráfico para que veamos la idea, estaría de este lado. Y la introducción de iguanas a la isla empezó aquí, en el año 0, ¿sí? Para el problema. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este 4 o este menos 4 que obtuvimos son 4 años antes, lo podríamos razonar así, como 4 años antes de que las iguanas llegaran a la isla. ¿Está bien? Y como nuestro problema solo trabaja con las iguanas dentro de la isla, lo vamos a tomar únicamente desde acá hacia la derecha. Por lo tanto, entonces, este menos 4 lo vamos a descartar como solución del problema. ¿Sí? No tiene solución o no tiene sentido para la solución de nuestro problema. Y el 10, sí, porque de acuerdo a esto, al pasar desde el inicio, ¿sí? Al pasar 10 años, acá estamos con el 10, al pasar 10 años, es decir, transcurrió
el tiempo de 0 a 10, la población fue creciendo, empezó a disminuir por falta de alimentos, hasta que finalmente llega a ser 0 la cantidad de iguanas. ¿Cuánto tiempo pasó entonces para que la cantidad de iguanas se extinga o sea 0 dentro de la isla? Entonces han pasado 10 años para la extinción. Y ahí entonces estaría resuelto nuestro problemita de función cuadrática. Espero que les haya servido. Acuérdense de estudiar y repasar siempre la teoría, porque todo lo que hacemos es en base al conocimiento de la teoría nada más, ¿sí? Y después obviamente algunas cuestiones que tienen que ver con la lógica, digamos, o con el razonamiento, para ver, bueno, cómo cuadran los valores dentro de nuestro problema, como por ejemplo pasó con este -4, que para el problema en sí no tiene sentido. No es que esté mal, sino que para el problema no tiene sentido. ¿Está bien? Sigan estudiando, espero que les haya servido. Hasta un próximo video.